Amen. Amen. Thank the Lord. Hola. ¿Quién vive? A su nombre. Todo español. We're so happy to be here. Estamos contentos de estar aquí. We thank the bishop for inviting us Agradecemos al hermano obispo por invitarnos. and all the work that's gone into this seminar today. Todo el trabajo para hacer posible este seminario hoy. We bring greetings from Brother Jimmy Swagger. Le traemos saludos del hermano Jimmy Swagger. He loves Chile. Él ama Chile. He's not traveling anymore, but he's on television all over the world, Él no viaja más, pero está en televisión en todo el mundo, preaching one message: predicando un solo mensaje: Jesus Christ and Him crucified. Jesucristo y este crucificado. Because this is all about Jesus. Porque solo se trata de Jesús. We didn't come here with a new program for you. No hemos venido con un nuevo programa para usted. We didn't come for a book to sell you. No hemos venido con un libro para venderle. We don't want to take anything from you. No venimos a quitarle nada, We want to give you something sino a darle algo from the Word of God. de la palabra de Dios. We want to give you the power of God. Queremos darle el poder de Dios. We want to lift up Jesus Queremos levantar a Jesús so the Holy Spirit will move in our lives. para que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas. Amen. Amén. Amen. Amén. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. My name is Daniel Burrett. El nombre del hermano es hermano Daniel Burre. My wife Doreen. La esposa del hermano, la hermana Dorín. We are with It Is Finished Ministries. Tenemos un ministerio que se llama Consumado Es. This is a ministry God has raised up just for one purpose: Es un ministerio que el Señor ha levantado con un solo propósito, to bring the gospel to the lost and found. para llevar el evangelio al que está perdido y al que ya es salvo. Last night in the taxi cab, the man got saved Anoche el taxista fue salvo because we preached the cross to him. porque le predicamos la cruz. We told him he was a sinner. Le dijimos que era pecador. We told him the good news that God sent His Son Le hablamos de la buena nueva que Dios envió a su Hijo, and died on that cross, que murió en esa cruz, shed His blood que derramó su sangre so He might have eternal life. para que Él pudiera tener vida eterna. And he received Christ Él recibió a Jesús with a big smile, con una gran sonrisa, born again of the Spirit. nacido del Espíritu. But the cross of Christ Pero la cruz de Cristo is not just for salvation. no solo es para salvación, It's everything we need. es para todo lo que necesitamos. We find the cross of Christ Hallamos la cruz de Cristo from Genesis to Revelation. desde Génesis hasta Apocalipsis. And that's what we're going to bring to you today. Y es lo que le venimos a traer hoy. We want to show you Queremos mostrarle that the cross of Christ, what Jesus did on the cross, que la cruz de Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz, by shedding His blood, por el derramamiento de su sangre, takes care of all of our problems. llevó todos nuestros problemas. It's our healing Nuestra sanidad comes through the blood. que viene a través de la The sangre. baptism in the Holy Spirit, El bautismo en el Espíritu Santo, with the evidence to speak with other con la tongues, evidencia de hablar en otras lenguas, comes through the cross of Christ. viene a través de la cruz de Cristo. So the Lord has raised up this ministry Así que el Señor ha levantado este ministerio to teach you pastors. para enseñarle a usted, pastor. I am not a pastor. Yo no soy pastor, I am an evangelist and a teacher. soy maestro y evangelista. God gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Dios dio a unos ser apóstoles, profetas, maestros, pastores. For me, the most difficult of the fivefold ministry Para mí el llamado más difícil is the pastor. es ser pastor. You are the ones with all the problems. Ustedes son los que enfrentan todos los problemas. Amen. Amén. How many pastors do we have? ¿Cuántos pastores están aquí? How many bishops? ¿Cuántos obispos? How many teachers of the word? ¿Cuántos maestros de la palabra? People that handle the word of God. La gente que habla la palabra de Dios. You have people sitting under you. Usted tiene gente bajo su autoridad. I'm an evangelist and a teacher.
Yo soy evangelista y maestro. I'm here for a few days and then I leave and go home. Estoy aquí por pocos días y me voy a mi casa. But you pastors, Pero ustedes pastores, well, my friend in New York says like this. bueno, mi amigo en Nueva York lo dice de esta forma. I love being a pastor. Amo ser pastor. I love having a church. Amo tener una iglesia. I love worshiping God, Amo adorar a Dios. studying the Word. Estudiar la palabra. It's a wonderful thing to be a pastor. Es una maravillosa cosa ser pastor. If it wasn't for the people, it would be perfect. Si no fuera por la gente, entonces todo sería perfecto. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. So this conference is set up for pastors. Así que esta conferencia es diseñada para pastores. We're going to get into the Word of God Vamos a ir a la palabra de Dios with the understanding that you have a lot of foundation already. con el entendimiento que usted ya tiene mucho fundamento. In the beginning, we will teach on justification by faith. En el principio hablaremos de justificación por fe. We have to understand the problem. Debemos de entender el problema. The problem is sin. El problema es el pecado. Amen. Amén. Before we're saved and after we're saved, the problem is still sin. Antes que fuéramos salvos y después de ser salvos, el problema es el pecado. Amen. Amén. Has anybody here not sinned since they got saved? ¿Alguien de aquí no ha pecado desde el día que fue salvo? How about in the last 2 months? Have you not sinned? ¿Qué acerca de los últimos 2 meses no ha pecado? 2 weeks? 2 semanas, 2 days? 2 días. No. No, The problem is sin. el problema es el There pecado. are sins of the heart that we don't even know. Hay pecados del corazón que aún nosotros no But the sabemos, answer for sin is the same. pero la respuesta para el pecado es la misma. It's the blood of Jesus. Es la sangre de It's Jesús. the shed blood of Jesus on the cross. Es la sangre derramada de Jesús en la Without the cruz. shedding of blood, there's no remission of sin. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amen? Amén. Glory to God. Gloria a So Dios. we are justified by faith in Christ. Así que somos justificados por nuestra fe en Cristo. Amen? Amén. Justification. Justificación. In the word in the Greek is dikiao. La palabra griega es dikao. It means not guilty. Significa no culpable. Are you there? ¿Está aquí? You hear me? ¿Me escucha? In front of God, we are not guilty. Frente a Dios no somos culpables. If our faith is in Christ, Sin la fe está en Cristo, we are not guilty. no somos culpables. But the word dikiao means even more than not guilty. Pero la palabra dikao significa más que no culpable. It means innocent. Significa inocente. You can stand before a judge and he can say not guilty, but you're still guilty. Usted puede estar delante de un juez y él puede pronunciarle no culpable aunque fue culpable. But justification Pero justificación means more than not guilty and more than innocent. significa más que no culpable, más que inocente. It means just as if I never sinned. Significa justo como si nunca hubiera pecado. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. That's the God we serve. A este Dios servimos. He doesn't see our sin. Él no ve nuestro pecado. He sees the blood of Jesus. Él ve la sangre de Jesús. Thank God Gracias a for Dios the blood of Jesus. por la sangre de Jesús. So we're going to teach on justification Así que vamos a hablar de justificación and then sanctification. y santificación. Sanctification, how we are to live for God today. Santificación, cómo vivir para Dios hoy día. How are we sanctified? Cómo somos santificados. And then the most important is about the sin nature. Y algo más importante es acerca de la naturaleza pecaminosa. Because if we don't understand the sin nature, Porque si no entendemos la naturaleza pecaminosa, that thing that's still inside of us, esta cosa que aún está dentro de nosotros, if we don't understand
that sin nature and how it's defeated, si no entendemos cómo la naturaleza pecaminosa es vencida, then we will not have victory in our lives. entonces no tendremos victoria en nuestra vida. We will not have the abundant life that Christ promised. No tendremos la vida abundante que Jesús prometió. So let's pray. Así que oremos. Father, we thank you Padre, te agradecemos for this day por este día and all you've done to bring us together. y todo lo que has hecho para traernos aquí. Lord, we stand before you humbled today Estamos aquí humillados delante de ti. as we open the Word of God. Mientras abrimos tu palabra, I ask you to anoint our ears, te pido que unjas nuestros oídos, anoint our hearts. unge nuestros corazones. Let us hear what the Holy Spirit has to say to us today. Ayúdanos para decir lo que tu Espíritu Santo quiere que digamos hoy. We don't want to leave here like we came, No queremos salir como entramos, but changed by the power of God. sino cambiados por el poder de Dios. We thank you, Father, Te agradecemos, Padre. and we thank you, Holy Spirit. Te agradecemos, Espíritu Santo. Show us Jesus, Muéstranos a and Jesús we give you the praise y te damos la and the gloria, glory la alabanza and the honor. y el honor. Amen. Amén. Amen. Amen. Let's open the Word of God. Abramos la palabra de Dios. I want to look at Romans chapter 1, Vayamos al libro de Romanos capítulo 1, and we'll go to verse 1. yendo al versículo 1. Do you have your Bible? Si traes su Biblia, Amen. You got your Bible? traes su Biblia, Hold your Bible up. levante su Biblia, Hold la 'em Biblia, up. levántela en alto. Oh, the devil's mad. El diablo se enoja. Amen. Amén. Praise God. Gloria a We Dios. also have the scripture on the screen. También tenemos la escritura en la pantalla. So Romans 1 says, Paul, a bondservant of Jesus Christ, Versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. a bondservant. Habla de un siervo. In the Greek, this means a slave by choice. En el griego significa esclavo por decisión. I used to be a slave of Satan. Yo antes era esclavo de Satanás, I used to be a slave of the sin nature. antes era esclavo de la naturaleza pecaminosa, But now I'm a slave of Jesus. pero ahora soy esclavo de Jesús. I choose to be a slave. Escogí ser esclavo I thank God y gracias a Dios that Jesus took over my life. que Jesús tomó el control de mi vida. And then he says, called to be an apostle, Y luego dice llamado a ser apóstol, called to be a pastor, llamado a ser a pastor, bishop, a obispo, a teacher. a maestro. But notice, Pero note esto, a slave first, primeramente es esclavo then a pastor, y luego pastor, then an apostle. luego A apóstol. slave first, Primeramente es apóstol, separated to the esclavo, gospel, apartado para el evangelio, separated to the gospel, apartado para el evangelio, not the program of man, no a un programa de hombres, not a system of man, no a un sistema humano, not your denomination, no a su denominación, not your church, no a su iglesia, not separated to your pastor. no apartado para su pastor. No, us ministers must be separated to the gospel. Nosotros ministros tenemos que ser o estar apartados para el evangelio. There's only one gospel. Hay un solo evangelio, It's never changed. no ha cambiado. The good news. La buena nueva, That gospel means good news. la evangelio significa buenas nuevas, Is that Jesus Christ, es que Jesucristo, the Son of God, el Hijo de Dios, came down, descendió, not born of man, no nacido de hombre, but born of the Virgin, nacido de una virgen, walked a sinless, perfect life for me. caminó una vida perfecta y sin mancha por mí. And the good news Y la buena nueva was that Jesus went to the cross es que Jesús fue a la cruz and died for my sin, y murió por mi pecado, for your sin. por su pecado. We are to be separated to that gospel. Y debemos de estar apartados a este evangelio. It's never changed. No ha cambiado. Adam and Eve in the garden, Adán y Eva en el jardín they sinned. pecaron. Sin enters man. El pecado entró en el hombre. Adam knows he's naked.
Adán sabe que está desnudo. He takes fig leaves and tries to cover his nakedness. Él toma hojas de higuera para cubrir su desnudez. It's a type of religion. Esto es un tipo de la religión. Man trying to cover their sin and present themselves to God. El hombre tratando de cubrir su pecado y presentarse delante de Dios. What was the gospel for Adam? ¿Cuál fue el evangelio para Adán? What was the good news? ¿Cuál fue la buena nueva? God told him, the day you eat of the tree of the knowledge of good and evil, you shall surely die. Dios le dijo, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. God had every right to take his life, Así que Dios tenía todo el derecho de quitarle la vida. and the Spirit of God left him. Pero el Espíritu de Dios lo dejó. He died spiritually. Él murió espiritualmente. But what did our loving Heavenly Father do? Pero ¿qué es lo que nuestro amante Padre Celestial hizo? What did God do? ¿Qué es lo que Dios hizo? What was the good news for Adam? ¿Cuáles fueron las buenas nuevas para We Adán? find it in Genesis chapter 3, verse 21. Lo hallamos en Génesis 3:21. God took the skin of an animal Dios tomó la piel de un animal and put the skin on Adam y la puso sobre Adán to cover his sin. para cubrir su pecado. The problem is sin, El problema es el pecado, but to get the skin of the animal, pero para obtener esa piel, he had to take the life of the animal. él tuvo que quitarle la vida a un animal. So right in the Garden of Eden, we see the gospel. Así que desde ahí, desde Génesis, en el Edén vemos el Evangelio. We see the shed blood of the innocent animal, Vemos el derramamiento de un animal inocente, pointing to what Jesus would do on that cross. señalando lo que Jesús haría en la cruz. Everything pointing to Christ Todo es apuntado a Cristo y su cruz and his finished works. y su obra terminada. Cain and Abel. Caín y Abel. Cain goes to God with his works. Caín va ante Dios con el fruto de sus manos. God says, won't you do what's right? Dios le dice, haz lo que es correcto. He says, your brother Abel has offered up the more excellent Le sacrifice. dijo, tu hermano Abel ha ofrecido un mejor y excelente sacrificio. The shed blood of the lamb. La sangre derramada de un cordero. Abel's offering was accepted. La ofrenda de Abel fue aceptada, It pointed to Christ. señalando a Cristo, It pointed to the sacrifice of God's Son. señalando al sacrificio del Hijo de Dios. The gospel for Abel was that his sacrifice was accepted. El evangelio para Abel fue que su sacrificio fue acepto. The bad news for Cain, that his offering, his sacrifice, was rejected. La mala noticia para Caín fue que su ofrenda fue rechazada. We are to be separated to one gospel, Así que tenemos que estar apartados a un evangelio. Jesus Christ and him crucified. Jesucristo y este crucificado. The children of Israel El pueblo de Israel in Egyptian bondage for 400 years. en esclavitud por 400 años en Egipto. How long were you bound to sin? ¿Cuánto tiempo usted estuvo atado al pecado? How long were you bound by Satan? ¿Cuánto tiempo estuvo atado a Satanás? Remember the day? ¿Recuerda ese día? Remember that wonderful day ¿Recuerda ese maravilloso día when Jesus saved you? cuando Jesús le salvó? You knew you were a sinner. Usted sabía que era You knew you pecador, can't save yourself. sabía que no podía salvarse a What sí was the mismo. gospel? ¿Cuál fue el evangelio? You knew Usted supo, that you knew usted supo, that you knew usted supo that Jesus Christ que Jesucristo on the cross en la cruz shed his blood derramó su to sangre take away your sin. para quitar su pecado. The children of Israel El pueblo de Israel, were enslaved for 400 years, esclavos por 400 años, and then God said, Moses, y luego Dios le dice a Moisés, go tell Pharaoh. vaya y diga a Faraón. Pharaoh's a type of the devil. Faraón, quien es un tipo del diablo, Let my people go. deja ir a mi pueblo. When did Pharaoh let God's people go? ¿Cuándo Faraón dejó salir al pueblo? What was the good news for those children of Israel? ¿Cuál fue la buena nueva para el pueblo de Israel? Miracle after miracle, Pharaoh did not let God's people go. Milagro tras milagro y aún Faraón no los dejaba ir. Miracle of the frogs and the locust and all the flies. El milagro de las moscas, de las langostas, de las ranas. Pharaoh would not let God's people go. Y aún Faraón no los dejaba ir. And then God said, Y luego Dios dijo, this night the death angel will come.
Esta noche el ángel de la muerte pasará and the firstborn in all of Egypt will die. y todo primogénito en Egipto morirá. But you Pero ustedes take the blood of the lamb tomen la sangre del and cordero put the blood on the doorpost and header of the house y pongan la sangre en los postes de las casas and get in the house. y entren en ellas. And when I see the blood, Y cuando vea la sangre, when I see the blood, cuando vea la a sangre, type of the cross, es un tipo de la a cruz, type of what Jesus did for us. un tipo de lo que Jesús When I hizo see por the blood, I will nosotros. pass over you. Cuando vea la sangre, pasaré por alto de ustedes. So the gospel Así que el evangelio is the sacrifice of God's Son. es el sacrificio del Hijo de Dios. The good news, La buena nueva, the gospel, el evangelio, is Jesus Christ and Him crucified. es Jesucristo y este crucificado. The death angel came, El ángel de la muerte the vino, firstborn in Egypt died, todo primogénito en Egipto and murió, the children of Israel, pero el pueblo de Israel, after 400 years of slavery, después de 400 años de esclavitud, walked out salieron without a sick one among them, sin ningún enfermo entre and they ellos, walked out with gold and silver from Egypt, saliendo con el oro y la plata de Egipto, all because of the blood, solo por causa de la which sangre, would point to Christ quien señalaba a Cristo and His finished work. y su obra terminada. So this Bible, Así que esta Biblia, from Genesis to Revelation, desde Génesis hasta Apocalipsis, points to the sacrifice of God's Son. señala el sacrificio del Hijo de Dios. Pastor, Pastor, apostle, apóstol, bishop, obispo, evangelist. evangelista, We are to be separated to that gospel. tenemos que ser apartados a este evangelio. Anything else is another gospel. Otra cosa más es otro evangelio. Anything else. Otra cosa más. Anything that's not faith in Christ and Him crucified is not the gospel. Otra cosa más que no es fe en Jesucristo y su obra es otro evangelio. Verse 2, Romans 1:2, Romanos 1:2, which He promised before through His prophets in the Holy Scriptures. que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras. All the prophets Todos los profetas would point to Christ. señalaban a Cristo. All the scriptures Todas las escrituras would point to the sacrifice of God's Son. señalaban al sacrificio del Hijo de Dios. Amen. Amén. We must be about our Father's business. Así que tenemos que estar envueltos en el negocio del Padre. That was the first thing recorded that Jesus said. Fue las primeras palabras de Jesús escritas en la palabra. He said when his parents came back to him, when Joseph and Mary came back to him, Cuando María y José vinieron a él, I must be about my Father's business. él dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. The first thing recorded. La primer cosa que Jesús dijo. The last thing he said, La última cosa, it is finished. las últimas palabras dijo, consumado It is es. finished. Consumado es. The business of the Father for his Son was to die on that cross. El negocio del Padre para el Hijo era ir a la cruz. Look at verse 3. Vea el versículo 3. Concerning his Son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Romans 1:3 shows us that Jesus was all God, Romanos 1:3 nos muestra que Jesús era todo Dios, 100% God, 100% Dios and 100% man. y 100% hombre. The Son of God, El Hijo de the Dios, Son of David. el Hijo de David. Everything Jesus did on the earth, he did as a man, Todo lo que Jesús hizo en esta tierra lo hizo como hombre, led by the Holy Spirit. guiado por el The Espíritu Holy Santo. Spirit told him everything to do. El Espíritu Santo le dijo todo lo que él hiciera. Verse 4. Versículo 4. And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. The resurrection proved who Jesus was. La resurrección probó quién realmente fue Jesús. The resurrection proved that he came to and did what he said he was going to do. La resurrección probó que él vino a hacer lo que él dijo que iba a venir a hacer.
The work was done on the cross. La obra fue hecha en la cruz. If he wasn't sinless, he wouldn't have been able to be raised from the dead. Si él no hubiese sido perfecto, no hubiese sido capaz de ser resucitado. If he didn't pay for all of our sin, God would not have been able to raise him. Si no hubiera pagado por todos nuestros pecados, Dios el Espíritu Santo no lo hubiese resucitado. Thank God for the resurrection. Gracias a Dios por la resurrección. It proved that Jesus finished what he came to do. Probó que Jesús vino a terminar lo que él vino a hacer. But make no mistake, Pero no cometa un error. the work was done on the cross. La obra fue hecha en la cruz. It was on the cross when Jesus said it is finished. Fue en la cruz donde Jesús dijo, consumado es. It was on the cross when the veil rent in two. Fue en la cruz donde el velo del templo se partió en dos. It was when he was on the cross that the graves opened Fue en la cruz cuando los sepulcros fueron abiertos and the earth quaked. y la tierra tembló. He came to go to the cross. Él vino para ir a la cruz. And then he said, I will rise again on the third day. Y él dijo, resucitaré en el día tercero. And the Holy Spirit, Y el Espíritu Santo, the Spirit of holiness, el Espíritu de santidad, declared him to be holy, lo declaró santo, perfect in every way, perfecto en todo camino. and then God would raise him. Y entonces Dios le resucitó. Glory to God. Gloria a Dios. But we must be separated to this gospel. Pero debemos de estar apartados para este evangelio. Not 40 days, No 40 días, not 12 steps, no 12 pasos, not the psychological message, no un mensaje psicológico, not some program a man in Colombia came up with. no algún programa de un colombiano que sacó. Hear me, Escúcheme, Pastor. pastor, We must be separated to the only gospel, debemos de estar apartados al único evangelio, Jesus Christ, Jesucristo, and him crucified. y a este This crucificado. is written to the church at Rome. Esto está escrito a la iglesia en Roma, This is written to believers. está escrito a los He's creyentes. not talking about salvation. No está hablando para la salvación, He's understanding es el entendimiento that he's writing to the church. que está escrito para la iglesia. Of course it's for salvation, of course it is. Por supuesto también es para salvación, But the cross is so much more. pero la cruz es mucho más. Look at 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Vea primero a los Corintios 1:18. 1 Corinthians 1:18 says, the message of the cross Primero a los Corintios 1:18 dice, porque el mensaje de la cruz, the preaching of the cross. la predicación de la cruz, What did the Holy Spirit mean? ¿qué dio a entender el Espíritu Santo? Did he mean that we're supposed to have an idol around our neck? Dio a entender que supuestamente debo tener un ídolo alrededor de un cuello. Did he mean preach a wooden beam? Dio a entender predicar acerca de un madero. No. No, He meant what Jesus did on the cross. él dio a entender que lo que Jesús hizo en la It's cruz foolishness to those that are perishing. es locura a los de allá afuera que perecen. But to us that are saved, Pero para nosotros los que somos are you salvos, saved today? ¿es usted salvo hoy? Are you saved? ¿Es salvo? It is the power of God. Entonces es el poder de It's Dios. the power of God. Es el poder de Dios. So if we're already saved, Si nosotros ya somos salvos, the power of God el poder de Dios is the cross of Christ. es la cruz de Cristo. So if we need more power in our lives, Así que si necesitamos más poder en nuestra vida, we have to look to the finished work of Jesus. entonces debemos de mirar a la obra terminada de Jesús. Power over the devil, Poder contra el diablo, power over the flesh, poder contra la carne, power over the world, poder contra el mundo, power over sin. poder contra el pecado. Christian, Cristiano, right now, ahora mismo, when you have a problem with sin, cuando tenga o tiene problema con el there's pecado, only one answer. hay una sola respuesta. It's Jesus Christ and his shed blood of the cross. Es Jesucristo y su sangre derramada en la cruz. That's the gospel. Este es el evangelio. That's the good news. Esta es la buena nueva. Let me ask you, Pastor, Déjeme preguntarle, pastor, if someone comes to you
Si alguien viene a usted and they say, Pastor, y dice, pastor, I love God. amo a Dios, I've been born again for 10 years. he nacido de nuevo por 10 años, I go to church. voy a la iglesia, I study the Word of God. estudio la palabra de Dios, But I'm having a problem. pero estoy teniendo un problema. I'm looking at pornography. Estoy mirando pornografía, Or I'm drinking. o estoy bebiendo, Or I'm smoking. o estoy fumando, Or I have unforgiveness. o tengo falta de perdón. And the list goes on and on. Y la lista continúa y continúa. You mean a Christian with these problems? ¿Da a entender un cristiano con estos problemas? Yes. Sí, Come on. sí. What do you tell them? ¿Qué les dice? What do you tell them? ¿Qué le diría? Do you tell them to try harder? ¿Le diría que se esfuerce más? They're already trying as hard as they can. Ellos se han esforzado más de lo que han podido. See, the problem is sin. El problema es el pecado. And the only answer for sin is the blood of Jesus. Y la única respuesta para el pecado es la sangre de Jesús. If we tell them to try harder, Si les decimos que se esfuercen más, we're pointing them to themselves. les estamos señalando a ellos mismos. But Jesus taught us something. Jesús nos enseñó algo. It's in Luke chapter 9, verse 23. Está en Lucas 9:23. Jesus said, if anyone wants to come after me, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, let him deny himself and take up his cross daily and then follow me. dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Let him deny himself. Niéguese a sí mismo. Do you think Jesus meant not to have nice clothes ¿Dio a entender Jesús de no usar bonita ropa or a beautiful building for church? o un hermoso edificio para congregarnos? No, of course not. No, por supuesto que no. He blesses us with these things. Él nos bendice con estas cosas. Jesus is telling us, Jesús nos está diciendo, deny your own self, niéguese a sí mismo, deny your strength. niegue su fuerza. You can't do it. Usted no puede hacerlo. You can't defeat sin. No puede vencer el pecado. You can't follow me in your own strength. No puede seguirme en su propia fuerza. If we could defeat sin, then he would not have had to come and die on the cross. Si pudiéramos vencer el pecado, entonces Él no hubiese venido y morir en la cruz. And then he said, Y luego dijo, take up your cross daily. tome su cruz cada día. A cross is to die on. Una cruz era para morir en ella. In the Roman times, if a man was sentenced to death, they would crucify him. En el tiempo romano, si un hombre era sentenciado a morir, entonces lo crucificaban. They would take him away from his home. Lo sacaban de su hogar. He would say goodbye to his Él family. decía adiós a su familia. Many times they would take him away with no clothes. Muchas veces lo llevaban sin ropa. He's not going to need his clothes. No las iba a necesitar He's going to die. porque iba a morir. Jesus is saying, Jesús está if you diciendo, want to come after me, si quiere venir en pos de mí, then deny your own strength niegue su propia fuerza and die. y muera. Die. Muera Every day. cada día, Daily. cada día. And then follow me. Y entonces sígame. The next verse says, because if a man tries to save his life, he'll lose it. Porque el siguiente versículo dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. But if he finds his life for my sake, he will find it. Pero si pierde su vida por causa mía, entonces este la salvará. If he loses his life for my sake, he will find it. Si pierde su vida por mi causa, la salvará. We have to learn how to die. Es decir, tenemos que aprender a Die morir, to self. morir a uno mismo. We can't do it. No podemos We're not lograrlo. strong enough. No somos suficientemente fuertes. So what do you tell that man? Así que, ¿qué le diría a este hombre? What do you tell that woman that's having a problem with sin? ¿Qué le diría a una mujer que tiene problema con el pecado? Oh, I know. Ah, yo sé. Every time the temptation comes, just quote scripture. Cada vez que venga la tentación, cite la escritura. And then you'll have victory.
y tendrá victoria. No, you won't. No, no la tendrá. Jesus quoted more scripture than all of us. Jesús citó la escritura más que todos nosotros He still had to go to the cross to y aún defeat sin. tuvo que ir a la cruz para vencer el pecado. There's only one answer for sin, Hay una sola respuesta para el pecado and that's the blood of Jesus. y es la sangre de Jesús. There's power in the blood. Hay poder en la There's sangre. power in the blood. Hay poder en la sangre. Fasting doesn't do it. El ayuno no lo hace. Someone says, well, I'll fast for 21 days Alguien dirá, bueno, voy a ayunar por 21 días and I'll have victory. y tendré victoria. No, you won't. No, no la tendrá. Fasting is right. Ayunar es correcto. Fasting's from God. El ayuno es de Dios. I should fast a little more. Yo debo ayunar más, dice el hermano. But fasting doesn't pay for sin. Pero el ayuno no paga por el pecado. Only the shed blood. Solo la sangre derramada. So we don't tell the Christian Así que no le decimos al cristiano, not to sin. no peque. Nowhere in the Bible does it teach us Ningún lugar en la Biblia nos enseña to fight against sin. pelear contra el pecado. We are to fight the good fight of Debemos de pelear la buena batalla de faith. la fe. Fight the good fight of faith. Pelear la buena batalla de la fe. That's where the victory is. Es donde está nuestra We don't say, victoria. I'm not going to sin. No decimos, no voy a I'm not pecar. going to sin. No voy a I'm pecar. not going to sin. No voy a We pecar. say, Jesus, Decimos, Jesús, 2,000 years ago, 2000 años atrás, you shed your blood. tú derramaste tu You sangre. defeated this problem. Tú venciste este My problema. faith is in you. Mi fe está en I'm ti. giving this to you. Entrego esto a I ti. believe you took care of it. Yo creo que tú And lo the victory will resolviste. come. Y la victoria The vendrá. victory will be yours La victoria será over suya sin, sobre el over the pecado, devil, sobre el diablo, over every power sobre of todo darkness. poder de las tinieblas. That's where the victory is. Es donde está la victoria. For the Christian, Para el cristiano, the Holy Spirit el Espíritu Santo only únicamente and always y siempre points us to Jesus. nos señala a Cristo. He won't glorify a man. Él no va a glorificar a un hombre. He won't help you Él no le ayudará if the object of your faith is incorrect. si el enfoque de su fe es incorrecta. You won't get victory. No tendrá victoria. Your people won't get victory La gente no tendrá victoria if you send them to a psychologist. si los enviamos con un psicólogo. God forbid. No, Dios no lo permita. Psychology is from the devil. La psicología viene del diablo. Psychology says, oh, you're a good person, just something went wrong. La psicología dice, usted es una buena persona, pero algo está mal. We got to figure out what's wrong with you so you can be good again. Vamos a descubrir realmente qué es lo que está mal, pero usted estará bien. The Bible says there's none good. La Biblia dice que no hay ninguno bueno. No, not one. Ninguno. The answer is the only good one, Jesus. La única respuesta es el único bueno Jesús. Psychology is running through the church, La psicología está corriendo dentro de la iglesia but they have no answer. y ellos no tienen la respuesta. Psychology points to yourself. La psicología lo señala a usted. Have you been to the Christian bookstore lately? ¿Ha estado recientemente en alguna librería cristiana? 1,000 books Miles de libros with 1,000 different ways. con miles de formas, But we have one book, pero tenemos un solo and libro we have one way. y tenemos un camino. Jesus said, I'm the way, Jesús dijo, yo soy el I'm the camino, truth, yo soy la and I'm the verdad life. y soy la and no vida. man comes to the Father except through me. Y nadie va al Padre sino por mí. So this gospel Así que este evangelio is very narrow. es muy angosto, It's very narrow. es muy angosto. It's Jesus. Es Jesucristo, It's Jesus. es Jesucristo, It's Jesus. es Jesucristo, It's Jesus. es Jesús, It's Jesus. es Jesús. You know, we're going to stand before God someday. Un día estaremos delante de Dios. Revelation 12:11 tells us this. Apocalipsis 12:11 nos dice esto. Look at Revelation 12:11. Mire Apocalipsis 12:11.
One day we're going to stand before God and we are going to testify. Un día estaremos delante de Dios y testificaremos We are going to say, I overcame him by the blood of the Lamb. y diremos, le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero And the word of our testimony. y la palabra de nuestro And testimonio, we love not our life unto the death. y menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. We overcame the devil Hemos vencido al diablo by the blood of the Lamb por la sangre del Cordero and the word of our testimony. y la palabra de nuestro We're testimonio. standing before God. Cuando estemos delante de Dios, Can you put yourself there right now? ¿puede ponerse en escena en ese momento? You're standing before God Usted está delante de Dios and you're saying, I overcame the devil by the blood of the Lamb. y le dirá, he vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. What will be the word of your testimony? ¿Cuál será la palabra de su testimonio? My testimony. De mi testimonio. Will I be talking about being a missionary to Chile? ¿Estaremos hablando de que fui misionero para Chile? Will my testimony be I'm a bishop? ¿O será mi testimonio que fui obispo? I'm a pastor? ¿O fui pastor? I did this. ¿O que hice I esto? did that. ¿Hice aquello? When I'm standing before God, Cuando esté delante de Dios, no. I'm going to say I overcame by the blood of the Lamb. Voy a decir, le he vencido por medio de la And sangre the del word of my Cordero. testimony Y la palabra de mi and the word of testimonio, your testimony. la palabra de su Look testimonio. what Jesus did. Mira lo que Jesús hizo. Jesus saved me. Jesús me salvó. Jesus healed my body. Jesús sanó mi Jesus cuerpo. delivered me. Jesús me Jesus libertó. baptized me. Jesús me bautizó. Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, Jesus. Our Jesús. testimony is Nuestro- going to be about Jesus. Nuestro testimonio será Jesucristo. All about Jesus. Solo de Él. Because we have to learn to love not our lives unto the death. Porque debemos de aprender a menospreciar nuestra vida hasta la muerte. We got to die. Tenemos que morir. Die to self. Morir a uno mismo. Die to the world. Morir al mundo. Die to sin. Morir al pecado. But we don't like to die. Pero no nos gusta morir. Come on. Vamos. It's not fun to die. No es I mean- placentero. Can't I help a little bit? ¿O puedo ayudar en algo? Can't I do something? ¿Puedo hacer algo? Oh, yes, you can. Sí. You can keep your faith in the perfect one Sí, mantenga su fe en aquel que es perfecto and his finished work of the cross. y en su obra terminada de la cruz. That's the answer Esa es la for respuesta every problem para cualquier problema in our lives. en nuestra vida. Salvation, of course, Por supuesto, la salvación. but if you need healing, Pero si necesita it comes sanidad, through the blood of Jesus. viene a través de la sangre de If you need Jesús. deliverance from sin, Si necesita liberación del poder del right pecado, now, en este momento, right now, en este momento, in a group this big, some people are having a problem with sin, en un grupo como este, alguien tiene un problema con el pecado. and nobody knows. Nadie lo sabe, Only you and God. solo usted y Dios. And you have tried this and you have tried that, Y ha probado esto o ha probado aquello and nothing's working. y nada funciona. But now you know the answer. Pero ahora usted sabe la respuesta. We don't fight sin. No peleamos con el pecado, We fight the good fight of faith. peleamos la buena batalla We de la just fe. say, Jesus, Diciendo Jesús, I believe yo creo that you defeated this thing. que tú venciste esta cosa. My faith is in your finished work. Mi fe está en tu obra terminada And it works. y funciona. This is not a new message. Esto no es un nuevo mensaje. This is not a new message. No es un nuevo mensaje. Jeremiah said, let us return to the old paths where the good way is so we can find rest for our souls. Jeremías decía que volvamos a la senda antigua donde está el buen camino y hallaremos buenos pastos, descanso para nuestras almas. We need to rest. Necesitamos We descansar. need to rest. in Necesitamos Christ. descansar. Let me ask you something. Déjeme preguntarle algo. I want you to answer this question in your mind. Quiero que responda esta pregunta en su mente. Be honest with yourself. Sea honesto consigo mismo. What must we do to do the works of God? ¿Qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? What must we do to work the works of God? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Some of you are thinking, I will evangelize. Algunos de ustedes piensan, bueno, tengo que evangelizar.
I will fast. voy a ayunar, I will give money to the church. voy a dar dinero a la iglesia, I will do this. I will do that. voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Well, the disciples, they came to Jesus and asked him the very same thing. Bueno, los discípulos vinieron a Jesús diciéndole la misma pregunta. It's in John 6:28. Está en Juan 6:28. They said, Jesus, Le dijeron, Jesús, what must we do to work the works of God? ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Same question. La misma pregunta. And Jesus answered and said, Jesús respondió y dijo in verse 29, en verso 29, this is the work of God, esta es la obra de Dios, that you believe in the one whom he sent. que creáis en el que Él ha enviado. Verse 29, Versículo 29, that you believe in the one whom he sent. que creáis en el que Él os ha enviado. Who's got the scripture? We need some help here, Oscar. Okay. Is there- Right there. Simple faith. Está hablando de simplemente fe. Simple faith in Christ Simplemente fe en Cristo is the work of God. es la obra de Dios. That word work in the Greek La palabra obra en griego is ergon. es ergón, E-R-G-O-N. E-R-G-O-N. Listen, Escuche, it's a noun. es un sustantivo, It's a noun. It's not an action word. It's not a verb. no es un verbo, no es una acción. It means what we are occupied with. Significa en lo que nos ocupamos, It means our occupation. significa nuestra ocupación, It means who we are. significa quiénes somos. Like a plumber. Como un plomero, That's his work. esa es su obra, He's a plumber. es ser plomero. Well, our work Nuestra obra is a believer. es creyente, ser We creyentes. are believers. Somos creyentes. All over the world, En todo el mundo we are known as believers. somos conocidos como creyentes. And what do we believe? ¿Y qué creemos? What is the international symbol of Christianity? ¿Cuál es el simbolismo internacional del cristianismo? The cross. La cruz. We believe in the cross. Creemos en la cruz. We believe that what Jesus did on the cross Creemos que lo que Jesús hizo en la cruz pays for our sin, pagó todos nuestros pecados. gives us eternal life, Nos da vida eterna. healing for our body. Sana nuestro cuerpo. Everything we need Toda cosa que necesitamos comes through the finished work, viene a través de la obra the terminada, finished work de la obra terminada of God, de Dios, of Christ de Cristo, on the cross. en la cruz. Now the word labor Ahora la palabra labor is kaptos. en griego es kaptos, It comes from the word kapto. viene de la raíz kapto. It's a verb. Ese es un verbo, It's an action word. es un verbo de acción. It means to spend energy. Significa invertir fuerza. So our work is to believe, Así que nuestra obra es creyentes and then our labor is another thing. y labor es otra cosa. It's what God has called us to do. Es hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. I'm laboring right now. Yo estoy laborando o trabajando ahora mismo. This is my labor to come and teach you today. Esa es mi labor de venir y enseñarle But aquí my hoy. work is to keep my faith in Christ. Pero mi obra es mantener mi fe en Cristo. And it's not that easy. Y no es fácil. Let me tell you how I know it's not that easy. Déjeme decirle cómo sé que no es fácil. Well, I'll give you my own testimony. Bueno, le voy a dar mi propio testimonio. I was saved about 2 years, Fui salvo y por 2 años and I was going to a prayer meeting asistí a una reunión de oración every Saturday night, cada sábado por la noche. a men's prayer meeting. Una reunión de varones. It's a good thing. Es una buena cosa. I like prayer meetings. Me gustan las reuniones de oración. I go to prayer meetings all the time now. Voy a ellas todo el tiempo hasta hoy. But back then, Pero en aquel entonces, after I went to the prayer meeting for a whole year, después de que asistí a esta reunión por un año, every Saturday night, cada sábado por la noche, I didn't want to go anymore. no quería ir más. Does anybody know what I'm talking about? ¿Alguien de aquí sabe de lo que estoy hablando? I didn't want to go. No quería ir. But I thought,
pero pensaba if I go to the prayer meeting, que si iba a esa reunión de oración, God is pleased with me. Dios se agradaba de mí. If I don't go, Si no iba, He's not pleased with me. no se agradaba de mí. Are you there? ¿Está aquí? So the prayer meeting is at 7 o'clock. Así que la reunión iniciaba a 7 de la noche. I'm at my house, Estaba en mi casa, 7:15. cuarto para las 7. Oh, I wish I'd just stay home tonight. Oh, quisiera quedarme en esta noche aquí. 7:10. 10 para las 7. I'd rather just stay with my family. Prefiero quedarme con mi familia. 5 minutes of 7. 5 para las 7. Okay, God, Está bien, Dios. I'm going. Voy a ir. Do you see me go? ¿Me ves que voy? I'm going to the prayer meeting. Voy a la reunión de oración. And I drive my truck to church. Manejaba en mi camioneta a la iglesia. And I pray for 30 or 40 minutes. Oraba por 30 o 40 minutos. And then I drive home. Y manejando de vuelta a casa, And on the way home, en el camino, talking to God in my heart, hablando a Dios en mi corazón, I went. yo fui. Give me my points. Dame mis puntos. Give me my gold star. Ahora dame mi estrella de oro. I'm more holy now. Ahora soy más santo. I'm more righteous. Soy más justo. Oh, and by the way, God, Ah, y por ahí, Dios, I did not see Bishop Duran there tonight. no vi al obispo Eduardo ahí. I don't think he was there last week either. Pienso que la semana pasada tampoco asistió. Self-righteousness. Autojusticia. Trying to make myself righteous Tratando de establecer mi autojusticia by a good thing. por una buena cosa. Prayer meetings are good. La reunión de oración I go son to prayer buenas. meetings all the time, Voy a ellas todo el tiempo, but not for righteousness, pero no para justicia, not for justification, no para not justificación, for holiness. no para santidad. You see, I had made a law out of going to that prayer meeting. Como vi, yo hice una ley en ir a esa reunión de oración. My faith had moved to my prayer meeting. Mi fe se había movido a esa reunión de oración. You understand? ¿Lo entiende? When we go to God with our self-righteousness, Cuando vamos a Dios con nuestra propia justicia, when we offer Him the sacrifice of a prayer meeting cuando le ofrecemos un sacrificio como una reunión de oración or Bible reading o una lectura or bíblica praying o or orar fasting o ayunar or giving money o dar dinero or going to church o asistir a la iglesia or any other good Christian discipline, o cualquier otra disciplina buena cristiana, when we offer that as a sacrifice, cuando ofrecemos eso como sacrificio, we've made a law, hacemos entonces una ley and it's self-righteousness. y entonces se crea uno autojusticia. And Isaiah says that all of our self-righteousness is as filthy rags. Y Isaías dice que todas nuestras justicias o propias justicias son como trapos de inmundicia. And in the Hebrew, the filthy rag is a woman's menstrual rag. Y en el hebreo, trapos de inmundicia es, digamos, la toalla femenina de una mujer en menstruación. So if I go to God Así que si voy a Dios with my labor, con mi labor, with my self-righteousness, con mi justicia propia, hear me, escúcheme, I'm offering the dirty, filthy blood of that rag instead of the pure blood of Jesus. le estoy ofreciendo una sangre sucia, inmunda, impura, en vez de la sangre de Cristo. I had to repent. Yo tuve que I arrepentirme. had to tell God I was sorry. Tuve que decirle al Señor, lo siento. Without faith, it's impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. Let me say that again. Voy a repetirlo. Hebrews 11 says, without faith, it's impossible to please God. Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Faith in what? ¿Fe en qué? Our prayer meetings? ¿En nuestras reuniones de Our oración Bible reading? o nuestra lectura bíblica? No, the sacrifice of God's Son. No, en el sacrificio del Hijo de Dios. That's the only thing that pleases the Father, Es lo único que agrada al Padre. is when our faith is in Christ. Es cuando nuestra fe está en Cristo. Amen? Amén. That's the gospel. Este es el Evangelio. That's what we're to be separated Es to. al cual tenemos que estar apartados. So when we get behind our pulpits
Así que cuando nos paramos detrás del púlpito, every single time cada vez we are to preach the gospel. debemos de predicar el evangelio, It's not just salvation, no solo para salvación, it's everything the believer needs. sino es para todo lo que el creyente necesita. If there's a marriage problem in your church, pastor, Si hay un problema matrimonial en su iglesia, pastor, preach the gospel. predique el evangelio. If the man gets right with Jesus, Si el hombre está bien o se pone a cuentas con if the Dios, woman gets her faith right with Christ, si la mujer tiene su fe correcta en Cristo, then the Bible says a threefold cord will not quickly be broken. entonces dice la Biblia, cordón de 3 dobleces no fácil se rompe. So we have to look at our libraries. Así que tenemos que mirar en nuestros libreros, We have to see who we're watching on television. tenemos que mirar a quién estamos mirando en televisión, Because we're responsible for what we preach and teach. porque somos responsables por lo que enseñamos y predicamos. Look at Romans chapter 3, verse 19. Vea Romanos capítulo 3, versículo 19. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth might be stopped and all the world may become guilty before God. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. The law would show us that we're guilty before God. La ley nos muestra que éramos culpables delante de Dios. The law has a very specific purpose La ley tenía su propósito específico, to show us that we need a Savior, mostrarnos que necesitábamos un Salvador, that we're guilty. que éramos culpables. That's the only purpose of the law. Es uno de los propósitos de la ley. Has anyone here kept the law in the last week? All the law? Anybody? ¿Alguien de aquí ha guardado toda la ley en esta semana? ¿Toda la ley? No, because your mouth is stopped. Our mouths are stopped because of the law. No, porque nuestra boca quedó cerrada por medio de ella. That's the purpose of the law. Ese fue el propósito de la ley. Verse 20 says, therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Any law, Cualquier ley, the law of God, la ley de Dios, he's talking about the law of God. él está aquí hablando de la ley de The Dios, law of man, la ley del hombre, the law you make for yourself. la ley que usted hace para sí mismo. You see, the law is like a mirror. Como ve, la ley es como un espejo. I look in the mirror, Miro el espejo, I see dirt on my face. veo una mancha en mi rostro. The law shows me I have a problem, La ley me mostró que yo tengo un problema, but I can't clean the face with the mirror. pero no puedo limpiar esa mancha con el espejo. There's no power in the law. No hay poder en la ley, No power. ningún poder. It's only to show us Es solo para mostrarnos that we have sin. que hemos pecado. Verse 21 says, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. The righteousness of God La justicia de Dios is revealed and being witnessed by the law and the prophets. es revelada y testificada por la ley y por los profetas. It's God's righteousness. Es la justicia de Dios, It's not ours. no es la nuestra. We have none. Nosotros no tenemos ninguna. We have no righteousness of our own. No tenemos nuestra propia justicia. We have the righteousness of Christ imputed unto us. Tenemos la justicia de Dios imputada, impartida a nosotros. So all the law and all the prophets Así que toda la ley y todos los profetas point to the righteousness of God. señalaban la justicia de Dios. Look at Luke chapter 9:28. Vea Lucas 9:28. Put your finger in Romans 3. We're coming back Mantenga there. su dedo ahí en Romanos 3. Vamos a volver allí. Luke 9:28. Lucas 9:28.
And you know this story as the Mount of Transfiguration. Usted sabe esta historia como la historia de la transfiguración. Now it came to pass about 8 days after these sayings that he took Peter, John, and James and went up to the mountain and prayed. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Right? ¿Correcto? And as he prayed, the appearance of his face was altered, and his robe became white and glistened. Y mientras él oraba, su vestido cambió y se hizo resplandeciente. All the law and all the prophets point to the righteousness of God. Toda la ley y todos los profetas señalaban la justicia de Dios. So here's Peter, James, and John, and they're looking, and Jesus is glowing white and glistening. Así que está Pedro, Juan y Jacobo y ven la gloria y la majestad y su vestido resplandeciente. Verse 30. Versículo 30. And behold, 2 men talked with him, who were Moses and Elijah. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moses represents the law. Moisés quien representa la ley, Elijah represents the prophet. Elías quien representa a los profetas. And they were talking with Jesus. Y ellos hablaban con Jesús. What do you think they were talking about? ¿Qué piensa usted de qué hablaban? You think Moses was talking about the Red Sea crossing? ¿Piensa que Moisés hablaba de cómo cruzó el Mar Rojo? You think Elijah was talking about being translated to heaven on a chariot of fire? ¿O Elías que fue trasladado al cielo en un carro de fuego? No, verse 31 says No, versículo 31 dice that who appeared in glory and spoke of his decease, which he was about to accomplish in Jerusalem. quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en They Jerusalén. were talking about the cross. Ellos estaban hablando They de were la talking cruz. about that Jesus' sacrifice. Estaban hablando del All sacrificio the de law Jesús. and all the prophets point to Christ crucified. Todos los profetas y toda la ley señalaban el sacrificio de Jesús. This thing is about Jesus Todo esto se trata de and his Jesús finished work. y de su obra terminada. It's not about our little programs. No se trata de nuestros It's not pequeños about our programas systems. o de nuestros sistemas. Everything points to the cross of Christ. Todo señala a la cruz de Cristo. Everything in the Bible. Toda cosa en la Biblia. I came here to tell you. Yo he venido para I decirle, came here to challenge you. he venido para We desafiarle. came here to give you a gift of the Expositor's Study Bible. Le hemos venido a darle la Biblia de estudio de expositor. This is a revelation. Esto es revelación. It's not a new message. No es un nuevo mensaje. Brother Swaggart calls it an illumination. El hermano Swagger le llama iluminación. He just brought it out to Brother Swaggart and showed him. Es decir, simplemente salió o fue ministrado al hermano Swagger Everything we need is found in Christ crucified. que todo lo que necesitamos se halla en Cristo y a este crucificado. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. All the law and all the prophets point to Christ Toda la ley, todos los profetas and Him señalaban crucified. a Cristo y a este crucificado. He's the Lamb of God. Es el Cordero de Dios. He's the Lamb of God. El Cordero de Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah to the Lamb. Gloria al Glory Cordero. to the Lamb. Gloria al Cordero. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. 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 Back to Romans 3, and we're going to take a break in a few minutes. En unos minutos vamos a tomar un receso. Vuelva a Romanos 3. Verse 22, even the righteousness of God, Romans 3:22. Romanos 3:22. Even the righteousness of God Aún la justicia de Dios through faith in Jesus Christ por medio de la fe en Jesucristo to all and on all who believe, for there is no difference. para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. The righteousness of God La justicia de Dios through faith. a través de la fe. Let me show you something. Déjeme mostrarle algo. Young man, please stand up. Joven, ¿puedes ponerte de pie? How long have you been saved? ¿Cuánto tiempo has sido salvo? 1 year.
Please stay standing. Permanezca de pie, por favor. Pastor, Pastor, please stand. póngase de pie. How many years have you been saved? ¿Cuántos años ha sido salvo? 61 years? Saved, salvo? 61 de salvo. Wow, praise God. A Gloria a pastor? Dios. Pastor, 53. Yes, since 1961. 53 years. 53, ok, 53 años. A pastor, Pastor, a Bible teacher, maestro de la Biblia, a church planter, plantador de iglesia, a man of God, un hombre de Dios, led many to the Lord, guiado a muchos para el Señor, saved for 53 years. salvo por 53 años. Let me ask you, Déjeme preguntarle, this young man has been saved 1 year. el joven aquí ha sido salvo por un año, This pastor 53 years. el pastor 53 años. Who is more righteous? ¿Quién es más justo? Who is more holy? ¿Quién es más santo? In the sight of God, Ante los ojos de Dios they're the same. son lo mismo, They're the same. son lo The mismo. blood of Jesus. La sangre de The Jesús, blood of Jesus. la sangre de Jesús It's not what you do. no es lo que usted It's hace not what you haven't done yet. o lo que aún no ha hecho, It's what you believe. sino lo que usted cree. Your faith must be in the finished work of Christ. Su fe debe de estar en la obra terminada de Cristo en la There is cruz, no difference. porque no hay diferencia. Because the next verse says, all have sinned and fall short of the glory of God. Porque el siguiente versículo dice, por cuanto todos pecaron y están Glory destituidos to God. de la gloria de Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you for the blood. Gracias por la Thank you sangre. for the cross. Gracias por la cruz. Hallelujah. Aleluya. That's the kind of God we're serving. A este Dios servimos. The first shall be last and the last shall be first. El último será el primero y el primero el último. Praise the Lord. Gloria al Señor. Verse 24. Versículo 24. Being justified freely by his grace through the redemption that's in Christ Jesus. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Only through Christ, Únicamente y a través de Cristo, whom God set forth as a propitiation by his blood. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, Without the shedding of blood, there's no remission of sin. porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin is the problem. El pecado es el problema. Sin is the problem. El pecado es el problema. And we all have the problem. Y todos nosotros tenemos ese problema. And the law strengthens the sin. Y la ley fortalece el pecado. I'm going to show you that in the next session. En la siguiente sesión le voy a mostrar eso. But by his blood through faith, Dice que es por medio de la fe en su to sangre, demonstrate his righteousness, because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed. para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hallelujah. Aleluya. My sins are gone. Mis pecados se han ido. My sins are gone. Mis pecados se han ido. Your sins are gone. Sus pecados se han ido. If your faith is in the blood of Jesus, Si su fe está en la sangre de your Jesús, sins are gone. sus pecados se han He ido. doesn't see your sin. Él no ve más su He pecado. sees Jesus. Él ve a He sees Jesús. the finished work of Christ. Él ve la obra perfecta de la cruz. But your faith must be in Christ Pero su fe debe de estar en Cristo and his finished work. y en su obra The terminada. virgin birth didn't save us. Su nacimiento virginal no nos salvó. The miracles that he still does today don't save us. Los milagros que aún hace al día de hoy no nos salvaron. We're redeemed, back in relationship with God Hemos sido redimidos, es decir, nuevamente en relación con Dios by the blood of Jesus. por la sangre de Jesús. His righteousness Su justicia given to us. nos ha sido dada. He doesn't see your sin. Él no ve más su pecado. If your faith is in Christ, Si su fe está en Cristo, he only looks at your sacrifice. Él solo mira a su sacrificio.
to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verse 25, Versi- 26. Versículo 26. To demonstrate at the present time, Dice, para manifestar en este tiempo, tiempo presente, right now, en este momento, his righteousness, su justicia, that he might be the just and the justifier of the one who has faith in Jesus. a fin de que Él sea el juez y el que justifica al que es de la fe en Jesús. He's our justifier. Él es nuestro justificador. God must judge sin. Dios debe de juzgar el pecado. He's a perfect judge. Es un juez justo, He perfecto. cannot deny himself. Él no puede negarse a sí mismo. He must judge sin. Así que Él debe de juzgar el pecado. That's a problem for us. Es el problema para nosotros. We're separated from God by our sin. Estábamos separados de Dios por nuestro pecado. But he judged sin in the body of his son. Pero Él juzgó el pecado nuestro en el cuerpo de su Hijo. And now he's a just judge and the justifier of those that have faith in Christ. Así que ahora Él es un juez justo, es el juez justo y también es el que justifica a aquel que pone su fe en Jesús. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. Glory to God. Gloria a Dios, Glory to God. gloria a Dios, Praise the Lord. gloria al Señor. Where is boasting then? It is excluded by what law? Of works? No, by the law of faith. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. The law of faith. La ley de la fe. If your faith Es decir, si su fe is in Jesus Christ está en Jesucristo and him crucified, y este crucificado, and only in that finished work, y únicamente en esa obra terminada, then that law of faith kicks in entonces esa ley de la fe and we are justified, nos justifica, we are righteous, nos hace justos, we are holy nos hace santos by the blood of Jesus. por la sangre de Jesús. Amen. Amén. Glory to God. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise God. Gloria, alabado el Amen. Señor. Amén. Glory to God. Everyone stand, please. Por favor, pónganse de pie. They want me to take a break. I was just getting warmed up. Vamos a tomar un receso But we're going to take a break for a few minutes and then come back. por unos minutos y entonces volveremos Are you aquí. justified? ¿Es justificado ya? Amen. Amén. Are you righteous? ¿Es justo? Are you holy? ¿Es santo? By faith, Por la fe. we are holy in the sight of a holy God. Ante Dios somos santos, ante un Dios By santo. faith in Jesus. Por la fe en Jesús. Father, thank you for this time. Padre, te damos gracias por este tiempo. Let us take the word of God to heart. Señor, que tomemos tu palabra en nuestro corazón. Let us see that it's all about Jesus. Que veamos que solo se trata de ti. And thank you, Jesus. Y gracias, Jesús. Thank you, Lord, Gracias, for Señor, your shed blood. por tu sangre derramada. Holy Spirit, show us Espíritu Santo, muéstranos that we are justified, que somos that justificados, we are righteous que somos justos with our faith in Jesus Christ. con nuestra fe puesta en ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. A continuación será un receso de 20 minutos. Los pastores y hermanos que aún no se han inscrito pueden pasar a hacer